Bienvenidos al curso bíblico Servidores con propósito. Hoy vamos a ver el tema la cultura del reino de Dios. En el libro de Lucas capítulo 17 versos 20 al 21 dice de la siguiente manera: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo puede ver. No se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. En Colosenses capítulo 1 verso 3 y 14 dice de la siguiente manera: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Una cultura no se establece ni se forma de la noche a la mañana. La cultura es el conjunto de todas las formas, los patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal, incluye lenguaje, costumbres, vestimenta, religión, rituales y normas de comportamiento. Los que hemos sido llevados al reino de Dios, debemos aprender estas cosas de su reino y adoptarlas como nuestras y como nuestro nuevo modelo de cultura. Dios el Creador tiene un modelo de gobierno que difiere de los gobiernos de la tierra. La democracia y el reino de Dios son modelos de gobiernos diferentes, muy diferentes. El gobierno de nuestro Dios no es democrático, sino teocrático. Quiere decir que Él es el rey. Él es el que toma todas las decisiones importantes dentro de su reino. Por ejemplo, en la democracia, el ciudadano es quien elige a sus líderes y por tal razón el pueblo tiene el máximo poder, poder del pueblo y para el pueblo. En la democracia, los ciudadanos tienen poco respeto de sus gobernantes que ellos mismos eligen. Y la mayoría de esos gobernantes son despreciados por sus ciudadanos. También vemos que en la democracia los ciudadanos pueden evadir una ley, aludiendo a una objeción de conciencia por cuestiones de credo u otros aspectos. Cada uno cree en lo que quiere y vive como mejor le parece. La democracia le llama a esto libertad y derecho. En esta cultura eran donde nosotros vivíamos y de la cual el Señor nos ha sacado y nos ha llevado a su reino. Quien aspira a unirse al Señor debe cambiar su mentalidad y pasar del formato de esa democracia donde cada uno hacía lo que mejor le parecía, al formato del reino de Dios donde cada uno de nosotros debe saber quién es el rey, quién es el Señor y cuáles son sus leyes. Por ejemplo, en el reino de Dios, Él elige a sus servidores y ninguno está por encima de su autoridad. Otro aspecto del reino de Dios es que los ciudadanos le deben adoración y total reverencia tanto a Él como a su Hijo. Y todos sus funcionarios, aquellos que Él nombra y coloca en lugar de autoridad, deben ser respetados. Otro aspecto es que en el reino de Dios solo hay un rey y solo hay una ley. Y todos debemos someternos y todos debemos creer en ese mismo Dios. En el reino de Dios no se admite objeción de conciencia. En el reino de Dios, a esto se le llama perfección. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 22 al 23, dice el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, oiga esto, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escuche, la voluntad de un rey, en este caso del Rey de Reyes y Señor de Señores, no debe ser cuestionada. El Señor lo enseñó en la oración del Padre Nuestro, allá en el capítulo 6, versículo 10 de Mateo. Una de las cosas que Él dijo en esa oración es que debíamos decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que la voluntad de Dios
así como en el cielo sus funcionarios, sus servidores, la hacen, así también el ser humano en la tierra debe estar dispuesto a hacer la misma voluntad de Dios. Ahora, el centurión, un funcionario del ejército romano, vino al Señor para que le sanara a un criado que estaba enfermo. Y el Señor le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el centurión le dijo, no, Señor, no debes de ir a mi casa porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado va a ser sanado. Al oír el Señor estas palabras del centurión, dice que se maravilló y le dijo a todos los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, conocer los principios del sometimiento, de estar bajo autoridad y conocer de dónde viene la autoridad que yo puedo ejercer, eso se llama fe en el reino de Dios. Por eso el Señor se maravilló de que este hombre que no era judío pudiera entender los principios. Y dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo personas que están bajo mi autoridad. Y eso le pareció al Señor maravilloso. Así que seguro que también si tú aprendes estos principios, también vas a agradar al Señor, porque en el reino de Dios es importante que conozcamos los principios de autoridad. Aún el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, vivió en la tierra bajo la autoridad del Padre. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, respondiendo el Señor dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer absolutamente nada, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. En el libro de Mateo, capítulo 26, versos 38 y 39, estaba el Señor esa noche cuando fue arrestado y fue al monte de los olivos, y allí en el Getsemaní dice que llamó a Jacobo, a Pedro y a Juan aparte y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y él, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor estuvo bajo la autoridad de su Padre, se sometió a los designios de su Padre. No es como cuando nosotros ya no aguantamos más, pensamos que eso está muy difícil y tomamos la decisión de irnos, de no seguir. No, antes de él tomar esa decisión, porque se sentía en angustia, se sentía en una opresión terrible y quería tirar la toalla, pero antes de él tomar esa decisión dijo, voy a ir a someter esto que estoy sintiendo a la voluntad de mi Padre. Y eso fue lo que hizo. Y el Padre le envió un ángel para fortalecerlo y pudo llegar hasta la cruz y levantarse con poder al tercer día para recibir un nombre que es sobre todo nombre. Pablo también vivió bajo la sujeción del Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive ahora en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche, Cristo ya era el que vivía y actuaba en la vida de Pablo. Por eso él le recomienda y les dice a los de la iglesia en Corintios, en el capítulo 11 verso 1 de la primera carta, sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. A la iglesia en Filipenses, el mismo Pablo les escribe, en aquello que hemos llegado, por favor, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Escuche bien, si aquí en la tierra no aprendemos a estar bajo autoridad, ni a ejercer autoridad, tampoco podremos hacerlo en el reino de Dios. Le pregunto, ¿a qué autoridad se somete usted? ¿O quién es su mentor o su guía espiritual? ¿O de quién es la doctrina que usted comparte a otros? Pablo le escribe a los hermanos en Filipenses, en el capítulo 4, verso 9. Lo que ustedes han aprendido y lo que han recibido y lo que han oído y han visto en mí, esto es lo que ustedes deben hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Y a Timoteo le escribe en el capítulo 2 de la segunda carta, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la tierra nos entrenamos para gobernar en el reino de Dios. Oiga bien, aquí en esta tierra, mientras nosotros vivimos, debemos aprender cómo ejercer autoridad para luego ir a gobernar, a ejercer esa mayor autoridad cuando el Señor venga en su reino. Es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya lo hemos leído antes, donde también en el libro de Apocalipsis 24 dice: y vi trono, y se sentaron a juzgar todos los que habían recibido facultad de juzgar. ¿Cómo recibo y cómo puedo ejercer poder y autoridad de Dios aquí en la tierra? En el libro de Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, está el Señor delante de Pilato el día que lo arrestan. Y Pilato le está haciendo interrogaciones, le está haciendo preguntas, y el Señor no le responde absolutamente nada. Entonces Pilato le dice: ¿es que no me vas a contestar nada? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó: ¿no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te hubiere permitido? Oiga esto. El Señor le está diciendo a Pilato: tú no puedes ejercer ninguna autoridad sobre mí si del cielo no te la hubieran permitido. Y Juan el Bautista, hablando de esto, en el capítulo 3 de Juan, verso 27, dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo, es quien trae ese poder y nos enseña a ejercer esa autoridad que viene de parte de Dios, como lo dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 verso 4, 7 y el 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno, dice el verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra manifestación indica el don. A cada uno le es dado el don del Espíritu para su provecho. Y en el versículo 11 dice: pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Mire esto. El Espíritu Santo está observando cuál es tu motivación, cuál es tu interés, cuál es tu compromiso, ahora que has sido llevado al reino, ahora que has sido establecido en el reino de Dios. Si te interesa realmente estar en el reino de Dios, si te motiva esa idea de que ahora hayas sido sacado de las tinieblas, de donde antes vivías y ahora hayas sido puesto en el reino de Dios, si te interesan las cosas de Dios, y entonces con base a ese interés que tú muestres, a esa observación que hace el Espíritu Santo, entonces Él decide darte una capacidad. Y ahí es donde está la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dice que a cada uno le dio de acuerdo a la capacidad. Pero es el Espíritu, como dice aquí, observe, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 11 dice: pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad le da a cada uno. Así que si tú muestras una buena motivación, un gran interés por las cosas de Dios y estás decidido a servirle en cuerpo, alma y espíritu, de seguro que el Señor te va a dar una gran capacidad, o sea, te va a entregar una gran autoridad, te va a entregar a ti ese poder para que puedas desarrollar un gran liderazgo en su reino. Entonces, el don de Dios es como un portal por medio del cual el Espíritu Santo viene y se manifiesta en forma sobrenatural a través del creyente. Quiere decir que cuando Dios, por medio de su Espíritu, pone en ti un don, es un punto de contacto. Allí es un punto donde Él te está reconociendo. Es como si te da una credencial, es una placa, es algo que te certifica y te dice: tú eres capacitado, a ti te han autorizado para ejercer esa autoridad en esa área que el Espíritu Santo te está entregando.
Y en el reino de Dios te van a reconocer por ese don que ha sido puesto en tu vida. De tal manera que si el Espíritu Santo puso un don de profecía, cuando vayas a hablar, el Espíritu Santo va a respaldar la palabra que tú hables. Si el Espíritu Santo puso en ti un don de sanidad, cuando ores por los enfermos, el Espíritu Santo va a respaldar esa oración que haces por los enfermos. Y así, cuando vayas a cantar, cuando vayas a predicar la palabra, de acuerdo al don que Él haya puesto en ti, en el reino de Dios, te va a ser reconocido y vas a contar con el respaldo. En el campo espiritual no se puede ejercer poder ni autoridad sin antes haber recibido el don que capacita a la persona para servir en el reino de Dios. Así como un médico no puede ejercer medicina sin haber tenido la credencial y el reconocimiento por una universidad. Puede ser que ese médico o esa persona tenga habilidades, conocimientos para curar, pero si no tiene un reconocimiento le van a cerrar el consultorio y puede ir hasta preso. Entonces necesita tener un reconocimiento, y es el don. El Espíritu Santo, cuando te entrega el don, en ese momento te está reconociendo como un funcionario en su reino. Solo aquellos que el Espíritu Santo haya capacitado por medio de ese don podrán ejercer poder y autoridad en el reino de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay creyentes que han recibido un don de parte del Espíritu Santo, pero no lo están usando, no lo están ejerciendo y lo tienen apagado. A estos y a todos, el apóstol Pablo les aconseja. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6, y en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Recuerde, nosotros antes estábamos en el reino de las tinieblas, y de allí el Señor nos fue a rescatar y nos llevó, nos trasladó a su reino para que aprendamos a vivir conforme a la cultura de su reino. ¿Cuáles son las vestimentas del reino de Dios? ¿Cuál es el lenguaje del reino de Dios? ¿Cuáles son las costumbres en el reino de Dios? Cuando tú eres llevado a otro país o vas y viajas a otro país, es importante que conozcas el lenguaje, la lengua de ese país o los términos de ese país para que te puedas comunicar, para que puedas entender a las personas en ese país. Es importante que aprendas las vestimentas, la forma, para que puedas tener una correlación con las personas que habitan allá. Si ahora has sido trasladado al reino de Dios, entonces es nuestro deber, es nuestra responsabilidad conocer la cultura del reino. Y estás aquí para ser enseñado y para aprender y luego enseñar a otros, porque Dios te ha llamado para que seas un funcionario en su reino. Si el Espíritu Santo viene y te otorga un don, es porque Él te ha reconocido como un funcionario, como un obrero en su vida.